A ver, chicos, buenas tardes con todos. El tema que hoy vamos a tratar es básicamente evaluar sobre el sistema reproductor femenino. Entonces, he tratado de primero hacer como una pequeña introducción para que ustedes se recuerden, ¿no?, de cómo es que trabaja el eje reproductor femenino, para luego de entrar ya a los dos temas que vamos a evaluar hoy día, ¿no?, que es síndrome de ovario poliquístico, que es una patología muy frecuente en endocrinología en mujeres en edad fértil. Vamos a ver bastante. Si alguno de ustedes quiere ser endocrinólogo, va a verlo. Como médico internista también va a tener pacientes que van a ir a consultar y ustedes tienen que saber derivar o qué estudios también solicitar, ¿no? Y el otro tema es hemorragia uterina disfuncional, ¿ya? Entonces, para que ustedes, bueno, recordar, ¿no?, sobre el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, en este caso sería ovarios, ¿no? El hipotálamo, recuerden que libera una hormona que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que es la GnRH, ¿correcto? Esta GnRH va a ir hacia la hipófisis, y en la hipófisis las células llamadas gonadotropinas van a liberar FSH y LH. ¿Cómo van a liberar una u otra? Va a depender de la amplitud y de la frecuencia de los pulsos de la GnRH, ¿no? Entonces se libera FSH, LH, estas van a ir a actuar al ovario para que el ovario sintetice ya sea estrógenos o progesterona según el ciclo menstrual, ¿no? Y estos estrógenos y progesteronas van a hacer un feedback ya sea negativo o positivo hacia el hipotálamo y a la hipófisis para regular justamente esta secreción de FSH y LH. Además, también hay otras hormonas que se sintetizan como la inhibina, la activina y la folistatina, que en este caso la inhibina inhibiría la secreción de FSH para regular así el ciclo menstrual, y la activina más bien estimularía la secreción de FSH y la folistatina inhibiría a la activina. Entonces, haciendo de que disminuya la secreción de FSH y aumenta la secreción de LH para así producir un pico a mitad del ciclo y se produzca la ovulación, ¿ya? Entonces, gracias a esas variaciones hormonales, ¿no?, vamos a ver aquí que se da el ciclo menstrual, para que ustedes recuerden. Los primeros días, entonces, de una mujer posterior a acá, se supone que tuvo su regla, ¿no?, su menstruación, sangrado menstrual. Luego, en los primeros días, comienza con la etapa o la fase folicular. En esta fase folicular hay al inicio una ligera elevación del FSH y luego disminuye, pero progresivamente va a ir aumentando. ¿Para qué? Para que se vaya sintetizando de forma progresiva una mayor cantidad de estrógenos, ¿no?, de estradiol. Gracias a este pico de estradiol va a ocasionar de que se produzca también a su vez un pico de LH. En el LH al inicio fue baja, conforme fue avanzando los días del ciclo, a la mitad del ciclo, el día 14, se produce el pico de LH, precedido previamente, ¿no?, por un pico de estradiol y también de FSH. Gracias a este pico de FSH es que se produce la ovulación, ¿verdad? Sale el folículo hacia el endometrio para que así pueda ver si es que pues, hay un espermatozoide que lo fecunde, ¿correcto? Luego de ahí de la ovulación, la LH baja, ¿no? Gracias a eso se produce la ovulación, baja la LH, también baja la FSH y los estrógenos también empiezan a bajar. En lugar de eso, que empieza a sintetizarse más ya en esta segunda parte del ciclo, la segunda mitad, la progesterona, ¿correcto? Y la progesterona, ¿por qué es importante? En la primera mitad del ciclo menstrual, nos sirvió los estrógenos para que este endometrio se prepare y se dé una fase proliferativa, ¿no? Empiece a engrosar cada vez más el endometrio. Ya cuando llega a la ovulación, se convierte ya en un endometrio secretor. ¿Por qué? Justamente empieza esta fase secretora gracias a la progesterona. ¿Para qué? Para esperar a un probable folículo fecundado que pueda implantarse y así producirse el embarazo, ¿verdad? Entonces, gracias a estas variaciones de las hormonas es que se produce cambios tanto en los folículos, ¿ya?, como también en las características del endometrio, que nos ayuda precisamente a que la mujer pueda quedar embarazada, y si no hubo una fecundación, entonces se disminuye la progesterona, disminuye el estradiol, y gracias a esa disminución, conjuntamente también una disminución de la LH, es que se produce la menstruación, ¿no? Se desfacela este endometrio secretor y podemos observar el sangrado menstrual, ¿ya? Entonces, esta imagen les puse más que todo para recordar cómo es que el óvulo, ¿no?, el folículo va desarrollándose.
Cuando estamos en etapa fetal, las mujeres, ¿qué tipo de folículo tenemos? El primordial, ¿ya? Nosotros nacemos a partir del tercer mes de gestación, es que ya se empiezan a desarrollar los folículos primordiales. Luego, antes ya, bueno, se va a dar la pubertad cuando va a empezar a secretarse la LH, la FSH, este folículo primordial se va a convertir en un folículo primario. ¿Cuál es la diferencia? Que justamente las características de las células de la granulosa, que son estas células que están alrededor, ¿no? Que se convierten ya en cúbicas, ¿no? Son más gruesitas si se dan cuenta. ¿Ya? Posteriormente, ya gracias a la LH y a la FSH que se produce en la pubertad, es que cada ciclo menstrual va a haber una maduración de folículo primario, folículo secundario, terciario, que es el preantral, y ya el folículo de Graf, ¿no? Que este es el que se va a liberar en la ovulación. ¿Por qué les presento esta imagen? Para recordar, tener en cuenta de que estas son las células de la granulosa, y aquí alrededor hay unas células que se llaman células de la teca, ¿ya? Entonces, las células de la granulosa, principalmente en la primera mitad del ciclo menstrual, van a responder a la FSH, sintetizando así el estradiol o los estrógenos, ¿verdad? Y la teca más bien va a responder a la LH, entonces la teca va a tener más funcionalidad en la segunda mitad del ciclo menstrual. ¿Para qué? Para sintetizar la progesterona. Y en la teca precisamente es donde también ahí se sintetizan andrógenos, ¿ya? Entonces, esto es, cómo es que las células tanto de la granulosa como de la teca que les acabo de mencionar, ¿no? En la figura A es un folículo preovulatorio y en la figura B es un folículo ya en el cuerpo lúteo, o sea, posovulación, ¿verdad? Luego que sale el folículo se queda el cuerpo lúteo en el ovario. Entonces, en esta primera imagen, en donde es un folículo preovulatorio, como se dan cuenta, la célula de la teca responde a la LH produciéndose así, gracias a la acción enzimática, que es que se produce una hormona androgénica que es la androstenediona. Esta androstenediona pasa a la granulosa y en la granulosa, gracias a la FSH, es que se sintetiza estrona y luego estradiol. Y el estradiol es que va a salir hacia el líquido folicular, ¿no? Y esto va a permitir que se desarrollen o que sigan madurándose los diversos folículos. Este es un folículo preovulatorio, pero ya miren cómo cambia en un folículo ya luego de la ovulación, que es en un cuerpo lúteo, ¿no? Aquí, miren, la célula de la granulosa ya expresa también receptores de LH, además de la FSH. Y miren acá cómo cambia. Acá continúa, la célula de la teca sigue respondiendo al LH, sintetizando androstenediona, ¿no? Y esta androstenediona se va a producir estradiol, donde va a ir a la circulación, pero va a ser en menor cantidad. ¿Por qué? Porque en esta etapa del cuerpo lúteo, la LH hace que se capte en las células de la granulosa más colesterol LDL, y este es el sustrato para poder sintetizar progesterona, ¿ya? Y es así como en la segunda mitad del ciclo menstrual, que es en la fase lútea, hay aumento de la secreción de la progesterona gracias a este cambio que se produce en las células de la granulosa, ¿ya? Pero recuerden que la teca es la que justamente aquí principalmente está sintetizando androstenediona, o sea, andrógeno, o hormona androgénica, ¿no? En la mujer. Entonces, teniendo ese preámbulo, ahora sí ya van a tener los conceptos como para poder entender los temas que vamos a valorar hoy día, ¿no? Primero, el síndrome de ovario poliquístico, lo he puesto primero porque en realidad es un poquito más, más larguito, porque es una patología muy frecuente y es que ustedes sí tienen que saber reconocerla, ¿ya? Entonces, el síndrome de ovario poliquístico es una disfunción endocrino-metabólica que va a estar caracterizada por diferentes signos y síntomas o características, ¿no? Algo que caracteriza al síndrome de ovario poliquístico, una característica principal es el exceso de andrógenos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de forma clínica en el paciente o en la paciente? Hirsutismo o también el acné, ¿no? O la alopecia androgénica, ¿no? O puede estar asociado a hiperandrogenemia. ¿Qué quiere decir? Concentraciones elevadas de los andrógenos, ¿ya? Entonces recuerden, hay dos conceptos, hiperandrogenismo clínico y bioquímico, ¿correcto? Luego tenemos también otra característica, es la disfunción ovárica. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico presentan oligovulación o también incluso periodos de anovulación, ¿no? Y también pueden presentar morfología de ovario poliquístico. Si se dan cuenta dice IO, o sea, no es una característica o no es un requisito esencial el tener los múltiples quistes en el ovario.
Y siempre tener en cuenta que debe de ser un descarte, no debe de haber otra causa que genere estos síndromes o estas características de hiperandrogenismo y de alteración ovárica. Es decir, no debe de haber o debe de excluirse una enfermedad adrenal, ovárica o hipofisaria que precisamente cause irregularidades, disculpen, irregularidades menstruales, ¿ya? O también exceso de andrógenos. La prevalencia del síndrome de ovario poliquístico va a cambiar de acuerdo a los criterios de definición que se utilizan. Actualmente vamos a ver que utilizamos los criterios de Rotterdam, ¿ya? De todas maneras, es el desorden endocrino metabólico más frecuente en mujeres de edad fértil, ¿ya? Y el diagnóstico oportuno es importante. ¿Por qué? Porque este síndrome se va a asociar a diversas complicaciones reproductivas, incluso oncológicas y también metabólicas. Entonces, primero vamos a ver cómo es la fisiopatología. Hay tres alteraciones que se interrelacionan entre sí, ¿ya? La primera es la difusión neuroendocrina, la segunda es un trastorno metabólico y la tercera es la disfunción de la esteroidogénesis y de la foliculogénesis ovárica. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, primero, en cuanto a la disfunción neuroendocrina, estos pacientes con síndrome de ovario poliquístico se ha visto de que tienen un aumento de la liberación de los pulsos del factor liberador de gonadotropina, es decir, hay un aumento de la pulsatilidad de la GnRH. Este aumento de la pulsatilidad va a ocasionar que aumente la amplitud y la frecuencia de los pulsos de LH. Al producirse esto, va a haber una disminución de la secreción de la FSH, ¿no? O de repente se mantiene normal, pero inapropiadamente normal, porque recuerden que en el ciclo debe haber un cierto pico de FSH para que posteriormente se eleven los estrógenos y ese pico de estrógenos conlleven así al pico de LH para poder asociarse a la ovulación, ¿no? Entonces, lo que se produce en estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico es que hay un aumento importante de la secreción de LH. Recuerden que le dije que la LH actuaba en ¿dónde? En la teca, ¿verdad? Y la teca se producía andrógenos. Entonces, al ver el aumento de la LH, hay un aumento de la producción de andrógenos y estos andrógenos inhiben la maduración folicular y por lo tanto, al disminuir la maduración folicular, no se produce ese pico de estradiol que necesitamos para que eleve la LH y se dé la ovulación, ¿verdad? Por lo tanto, es verdad, hay un aumento de estrógenos, pero de forma acíclica, porque recuerden que debería haber un pico de estrógenos necesario para la ovulación, para que se produzca la ovulación. Como no hay ese pico, entonces la mujer va a estar en anovulación, ¿ya? Y por lo tanto, pues hay una disminución de la progesterona porque nunca se va a producir la ovulación. Recuerden que la ovulación se da después, el aumento de la progesterona se da después de la ovulación, ¿verdad? Estos aumentos de estrógenos de forma acíclica y la disminución de la progesterona va a ser un feedback positivo precisamente a la GnRH para que aumente la pulsatilidad del H y así se perpetúa este círculo vicioso, ¿ya? A su vez, este aumento de estrógenos y esta disminución de progesterona también hacen un feedback positivo hacia el aumento de la secreción de LH y por lo tanto la paciente con síndrome de ovario poliquístico va a seguir con el incremento de la producción de andrógenos y con la anovulación. Ahora, la segunda disfunción metabólica. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico se mencionan de que más del 50% tienen resistencia a la insulina. Y hay una teoría, ¿no? Acá se menciona de que la disfunción, esta disfunción hipotalámica que les mencioné que aumenta la secreción de GnRH, se menciona de que es secundaria al aumento de andrógenos y también al aumento de insulina. Es decir, la insulina participaría en el aumento de la producción de andrógenos también. ¿Y cómo se menciona o cómo se produce esto? Esta hiperinsulinemia que se da por resistencia a la insulina hace de que aumente la producción de andrógenos tanto a nivel ovárico como también a nivel suprarrenal. La resistencia a la insulina ocasiona también que se libere más LH, es decir, cuando tenemos más insulina por resistencia a la insulina, hace de que aumente la liberación de LH y recuerden que el aumento de la liberación de LH hace de que se produzca más andrógenos. Y también la hiperinsulinemia se ha visto que disminuye la síntesis de las globulinas transportadoras de las hormonas sexuales. Por lo tanto, si es que hay menos globulina transportadora de las hormonas sexuales, ¿qué va a haber? Más fracción libre, ¿verdad? De los andrógenos. Y por lo tanto, si hay más fracción libre, hay más actividad biológica de los andrógenos. ¿Correcto? Es por eso que a pesar de que las pacientes con SOP pueden tener valores normales de los andrógenos, hay más fracción libre y estos andrógenos en fracción libre tienen mayor actividad biológica. Es por ello que pedimos en la evaluación, vamos a ver posteriormente, de preferencia testosterona libre, ¿ya?
Entonces, la hipersecreción de insulina se manifiesta desde la pubertad temprana. Estas pacientes pueden presentar esta hipersecreción de insulina desde la pubertad temprana y se menciona que puede preceder al hiperandrogenismo bioquímico, es decir, el hiperinsulinismo puede ocasionar el aumento de la síntesis de los andrógenos, ¿no? Y es por ello de que se ha visto que en todas las poblaciones con hiperinsulinismo hay mayor prevalencia de síndrome de ovario poliquístico. El mecanismo por el cual se genera esta resistencia a la insulina en el SOP aún no está claro. Se dice de que hay alteraciones post-receptor de la insulina, ¿no? En la señalización intracelular, pero bueno, estas son teorías. Ahora, ustedes dirán, pero bueno, también se presenta síndrome de ovario poliquístico en pacientes que son delgadas, que no tienen síndrome de resistencia a la insulina, ¿no? ¿Qué pasa con esas mujeres? Y sí, un 30% aproximadamente de las mujeres con SOP no tienen resistencia a la insulina. Entonces, esta teoría se caería en esas pacientes, ¿no? Lo que se menciona es que el SOP es una enfermedad multigénica compleja, entonces no solamente es los genes asociados a la resistencia a la insulina, sino también hay genes asociados a disfunción reproductiva. Entonces, en estas pacientes de repente pues no se dio la herencia de estos genes asociados a resistencia a la insulina, pero sí a la disfunción reproductiva. Y es por ello de que hay fenotipos del síndrome de ovario poliquístico que les voy a mencionar en un momento, ¿ya? La tercera alteración que se produce en el paciente con síndrome de ovario poliquístico es la disfunción de la esteroidogénesis y de la foliculogénesis ovárica. ¿En qué consiste eso? Se menciona que la disfunción de la esteroidogénesis, es decir, de la síntesis de los esteroides, en este caso de los andrógenos, es el pilar fundamental en el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, hay una alteración de la biosíntesis de los andrógenos. ¿Por qué? Porque se menciona que estas pacientes tienen una mayor actividad de esta enzima, que es la enzima citocromo P450C17. Esta enzima se encuentra tanto en la glándula suprarrenal como en el ovario. Y al haber un mayor aumento de esta enzima, se produce mayor síntesis de los andrógenos ováricos, también suprarrenales, pero en mayor proporción de andrógenos ováricos, ¿ya? Entonces, recuerden que este incremento de andrógenos inhibe la maduración folicular y por lo tanto disminuye la producción de estradiol y la paciente se encuentra en anovulación de forma persistente, ¿ya? Entonces, mencionan que esta alteración enzimática sería exclusiva del síndrome de ovario poliquístico, entonces puede ser esto un evento primario, ¿no? En el síndrome de ovario poliquístico, o también puede ser secundario al exceso de la producción de LH o insulina, es decir, la LH y la insulina podrían hacer que se hiperactive esta enzima P450C17 para que aumente la producción de andrógenos a nivel ovárico y o suprarrenal. Ahora, ¿qué sucede también en estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Se ha encontrado que hay un mayor reclutamiento y una interrupción de la selección folicular. Se supone de que hay varios folículos que se van a ir madurando en cada ciclo menstrual, pero uno de ellos es el que madura totalmente y es el que va para la ovulación, ¿verdad? Pero fisiológicamente se selecciona solamente uno de ellos. En este caso, las pacientes con ovario poliquístico son múltiples folículos y no se selecciona ninguno, por eso es que no hay ovulación, ¿no? Entonces, hay un aumento mantenido del pool de folículos en crecimiento, ¿no? Que son productores de andrógenos, ¿no? Porque tienen la teca, recuerden, ¿no? Y eso ocasiona ausencia de ovulación, es decir, tiene múltiples candidatos de óvulos para ser ovulados, pero ninguno de ellos ovula, ¿ya? Y eso es lo que ustedes pueden ver en las imágenes de los ovarios poliquísticos. Ahora, también se menciona la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana se va a sintetizar en la capa granulosa, ¿no? de los folículos, y esta hormona antimuleriana se está utilizando como un marcador de reserva folicular. Está presente en toda la etapa de la vida de la mujer, ¿no? Y entonces nos va a dar información sobre la reserva ovárica en una mujer en las diferentes etapas. Y conforme aumenta la edad, la hormona antimuleriana va a ir disminuyendo porque la reserva ovárica va a ir disminuyendo de acuerdo a avance en los años, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que esta hormona antimuleriana, hay una relación entre la testosterona con esta hormona. Entonces, mientras más hormona o aumenta la concentración de testosterona, hay aumento también de la concentración de hormona antimuleriana, ¿no? Entonces, también sería un parámetro que podríamos tomar en cuenta en síndrome de ovario poliquístico. Se están valorando estos parámetros, estos puntos de corte, para determinar que hay un mayor riesgo de síndrome de ovario poliquístico.
Ahora, el síndrome de ovario poliquístico tiene múltiples factores, pero también tiene una base genética, eso es importante, tiene una base genética y además también factores ambientales. Los factores ambientales tienen que ver con la resistencia a la insulina, el hiperinsulinismo, es decir, una paciente que de repente tiene una mala dieta, aumenta de peso, aumenta la resistencia a la insulina y vimos que la resistencia a la insulina juega un factor importante en la producción de andrógenos, ¿correcto? Entonces, la obesidad, también los eventos que ocurren en la vida intrauterina, es decir, una mujer que está embarazada y que tiene hiperandrogenismo o que presenta diabetes gestacional o hay un exceso de peso ganado importante durante el embarazo, hace que justamente por este hiperinsulinismo también presente el feto hiperinsulinismo y por lo tanto hay una mayor producción de andrógenos y el feto está expuesto a mayor concentración de andrógenos y la programa, si es un feto mujer, la programa hacia un SOP posteriormente en su edad adulta, ¿ya? El síndrome de ovario poliquístico va a estar presente, miren, desde la etapa fetal que se va a desarrollar hasta la etapa de la posmenopausia, ¿ya? Entonces, en la etapa fetal, como les mencionaba, puede haber un escenario donde la madre, ya sea por aumento de peso y resistencia a la insulina importante, diabetes gestacional, esto hace de que se cree un ambiente de hiperandrogenismo. Y eso hace que se dé la programación, la activación del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y los niños con esta alteración pueden nacer incluso con bajo peso al nacer, ¿ya? Y van a tener esto en la adolescencia, en la edad reproductiva, en la menopausia, en la posmenopausia. Las características clínicas de la paciente con síndrome de ovario poliquístico van a cambiar. Entonces, a nivel de la etapa neonatal puede haber un bajo peso al nacer, pero ya en la adolescencia, ¿qué características o qué repercusiones vamos a encontrar por SOP? ¿No? Puede haber una adrenarquia prematura, puede haber clínica de hiperandrogenismo, es decir, las púberes presentan acné de forma importante, alteración del ciclo menstrual, ¿no? Infertilidad en esta etapa. Y conforme pasen los años, ¿no? Conforme avance la edad, estas alteraciones también van a ir hacia una probable diabetes, dislipidemia, elevación de la presión y obesidad. Y ya en la etapa de posmenopausia, ¿qué repercusiones podemos tener por ovario poliquístico? Enfermedad cardiovascular, carcinoma endometrial. ¿Por qué será el carcinoma endometrial? ¿Por qué creen? De todo lo que les he explicado. ¿Por qué podría tener mayor riesgo de cáncer endometrial una paciente con síndrome de ovario poliquístico en la posmenopausia? ¿La exposición a estrógenos? Exacto, la exposición a estrógenos que hace que se dé un endometrio proliferativo, ¿verdad? Bien engrosado. Entonces, estas pacientes por tener ese endometrio engrosado que no se descama porque hay anovulación, ¿no? Entonces, tienen más riesgo de hiperplasia endometrial y posteriormente evolucionar a cáncer de endometrio, ¿ya? Y además no hay progesterona. Recuerden que la progesterona inhibe justamente o es un mecanismo de protección frente al cáncer de endometrio. Por eso es que cuando damos anticonceptivos orales, una paciente que tiene útero, tenemos que darle estrógenos y también un progestágeno, ¿ya? Para evitar o disminuir este riesgo endometrial. Cáncer de mama. El ovario poliquístico de por sí no es que esté relacionado con cáncer de mama, pero sí está asociado, ¿por qué? Porque la obesidad, ¿no? Ocasiona mayor riesgo de cáncer de mama, ¿ya? El exceso de peso. Y también estas pacientes, como están en ovulación, tienen infertilidad y el no tener paridad, el no tener gestaciones, también aumenta el riesgo de cáncer de mama. Vamos a ver el diagnóstico, entonces, para decir si una paciente tiene o no tiene síndrome de ovario poliquístico. Aquí hay tres consensos importantes, ¿no? Que se tiene como antecedentes. Este es el Instituto Nacional de la Salud, este es los criterios de Rotterdam y este es la Asociación del exceso de andrógenos, ¿no? Entonces, de estos, si se dan cuenta, los parámetros en realidad son los mismos. Mira, la menstruación irregular, que es la oligo o la anovulación, ¿no? El hiperandrogenismo bioquímico o clínico, ¿no? Y también los ovarios, las múltiples quistes en los ovarios, que en el Instituto Nacional de la Salud, eso, si se dan cuenta, pues no lo toman en cuenta, ¿no? Solamente tienen la irregularidad menstrual o la alteración menstrual y el hiperandrogenismo bioquímico o clínico, ¿no? Pero ya para Rotterdam y para la Sociedad de Exceso de Andrógenos
sí toman en cuenta los 3 criterios. Lo que nosotros utilizamos es el de Rotterdam, ¿no? De la oligonovulación, el hiperandrogenismo clínico bioquímico y los quistes múltiples en el ovario, que tenga 2 de esos 3 criterios, ya estamos frente a una paciente con síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Aquí en la sociedad de exceso de andrógenos, igual, ¿no? El hiperandrogenismo es la base para ellos, ¿ya? Y puede estar asociado a disfunción del ciclo menstrual o a la presencia de los múltiples quistes de ovario, que es casi lo mismo que acá, nada más que ahí sí el criterio que tiene que ver sí o sí es el hiperandrogenismo, ya sea clínico o bioquímico. ¿Mm? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Siempre descartando, en las 3 criterios, siempre se descarta alguna otra causa de alteración de la producción de andrógenos, ¿ya? Ya sea hiperplasia adrenal congénita, no clásica, tumor productor de andrógenos, hiperprolactinemia, disfunción tiroidea, Cushing y algunos fármacos que aumentan la actividad androgénica. Entonces, en el diagnóstico, que nos quedamos con los criterios de Rotterdam, son estos 3, ¿verdad? Estos 3 criterios. Entonces, gracias a la presencia de estos 3 criterios es que nosotros tenemos subfenotipos. El subfenotipo A es que estén los 3 criterios presentes. Y el B es que tenga la alteración del ciclo menstrual y el hiperandrogenismo. Y aquí no es necesario que tenga los múltiples quistes en ovario. Ambos son las formas clásicas del síndrome de ovario poliquístico, son los más frecuentes. Y estos 2 fenotipos son los que están más asociados al síndrome metabólico y o insulino resistencia, ¿ya? El subfenotipo C tiene el hiperandrogenismo y una ecografía compatible con ovario poliquístico, y el subfenotipo D tiene la alteración menstrual y la ecografía compatible con ovario poliquístico. Estos están menos relacionados con alteración de insulino resistencia. Entonces, esas pacientes usualmente son las que tienen peso adecuado, no tienen acantosis, ¿no? Estas son las otras formas o subfenotipos de síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles son las frecuencias de las manifestaciones clínicas del ovario poliquístico? Lo más frecuente, si se dan cuenta, es la oligomenorrea. Los múltiples quistes están por ahí en un 70-75%, el hirsutismo en un tercer lugar. Incluso hay unas pacientes que tienen sangrado ginecológico y nosotros podemos pensar, bueno, pero es una paciente que sí regla, ¿no? Y tiene ciclos menstruales regulares, pero de repente no está ovulando en realidad, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver si es que está ovulando o no? Hay pruebas que también podemos hacer en estas pacientes, que ahorita les voy a mencionar. El acné y la alopecia es el más infrecuente, la alopecia androgénica, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo es la alopecia androgénica. Vamos por partes, entonces. Primero con la oligoovulación, que es lo que me estaban preguntando, ¿no? Puede iniciarse incluso en el periodo perimenárquico. Lo malo es que en los 2-3 primeros años después de la menarquia es un poco difícil determinar si hay irregularidad menstrual, porque justamente la secreción de LH y FSH está recién iniciándose. Entonces sí puede darse algunos ciclos de oligomenorrea o algunas amenorreas por algunos periodos de 2-3 meses, ¿no? Ahora, ¿qué conceptos tenemos en estas alteraciones del ciclo menstrual? Por ejemplo, para que ustedes tengan el concepto, ¿no? De oligomenorrea son sangrados con intervalos mayores a 35 días o menos de 9 sangrados al año, ¿ya? Esto evaluado a partir del tercer año posmenarquia, ¿ya? Cuando es antes, entre el primer y el tercer año después de la menarquia, o sea, bien cercanito a la menarquia, se menciona de que hay que tener mucho cuidado con este valor. Entonces, usualmente en estas pacientes púberes que recién han tenido su menarquia, hay que tener cuidado con el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Amenorrea secundaria es cuando hay ausencia de sangrado por lo menos en 3 meses consecutivos. En raras oportunidades se puede presentar una amenorrea primaria, es decir, que nunca se dio la menarquia hasta los 16 años y la paciente, por ejemplo, tiene 17 años y no ha sucedido menarquia. Este paciente puede tener ovario poliquístico, ¿ya? Polimenorrea, algunas pacientes presentan polimenorrea, que son ciclos menstruales menos de 21 días, ¿no? Pueden haber los que le mencionaba, ¿no? Ciclos menstruales regulares de 26 a 35 días, pero en ausencia de ovulación. ¿Cómo yo sé si una paciente ha ovulado? Esto se da a través de seguimiento ecográfico, ¿ya? Entonces el ginecólogo hace un seguimiento ecográfico y ve la maduración progresiva a través del paso de los días, de los folículos, y tiene que ver un cuerpo lúteo, ¿verdad? A mitad del ciclo. Si no lo ve, entonces significa de que no está ovulando. Puede tener sangrado menstrual regular, pero no está ovulando la paciente. Y por eso es la infertilidad. Hay pacientes que tienen ciclos menstruales regulares aparentemente, pero no pueden quedar embarazadas y en realidad no están ovulando, ¿ya? También nos ayuda a medir la progesterona. Supone que debe haber un pico de progesterona gracias al cuerpo lúteo. Si no hay ese pico de progesterona, que se toma alrededor del día 21,
entonces pues no se está produciendo la ovulación, ¿no? Así es como podemos saber si es que la mujer está ovulando o no. Y también estas pacientes pueden presentar adrenarquia prematura o una pubertad precoz, ¿no? Y esto puede ser incluso el debut del síndrome de ovario poliquístico. Puede haber episodios de metrorragia disfuncional, pero ¿eso por qué? Porque hay un sangrado excesivo que es fuera del ciclo, pero es por la hiperplasia endometrial. Entonces, como se engresa tanto el endometrio, se descama solo porque ya está muy, muy gruesito, ¿no? Y eso va a ser independientemente del ciclo menstrual. Y puede durar varios días, incluso semanas, ¿no? Mientras más tiempo haya estado sin sangrado menstrual, más sangrado puede tener cuando le venga este episodio de sangrado por descamación del endometrio, ¿ya? Y bueno, estas mujeres también presentan infertilidad. Respecto al hiperandrogenismo, ¿cómo evaluamos el hiperandrogenismo? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Son 3, recuerden: hirsutismo, acné y la alopecia androgénica, ¿ya? De estas 3, ¿cuál es la más frecuente? El hirsutismo, ¿ya? Y se toma como la manifestación clásica de hiperandrogenismo. ¿Y cómo diferenciamos entre un hirsutismo y una hipertricosis? ¿Ya? El lugar, la zona, ¿verdad? Y además la característica del vello, ¿ya? El hirsutismo es un vello grueso, terminal, ¿ya? Largo, grueso y terminal. Y se da en zonas dependientes de andrógenos. ¿Cuáles serán las zonas dependientes de andrógenos? Vamos a ver que hay una escala, ¿ya? Vamos a ver ahorita en dónde se da esa presentación, que en las diferentes partes del cuerpo que son dependientes de andrógenos y que en la mujer no debería de estar presente, o al menos no debería de tener un vello terminal en esas zonas, ¿ya? Y la hipertricosis es el aumento de vello, pero es un vello delgado, puede ser larguito, pero es bien delgadito, ¿no? Y se da en zonas que no son dependientes de andrógenos, ¿no? Que es en los brazos y también en las piernas, ¿ya? Está presente el hirsutismo en las 2/3 partes de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, aparece después de la pubertad y va progresando de forma lenta, ¿no? O también incluso cuando se alcanza la madurez sexual, puede detenerse. Esto es muy importante, donde acá menciona que el progreso es lento, porque si tienen una mujer que de un momento a otro presenta hirsutismo de forma marcada, muy probablemente no sea síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Más bien eso puede ser una causa de virilización y o de feminización, y eso ya tendríamos que pensar en un tumor secretor de andrógenos o una hiperplasia adrenal congénita, ¿correcto? ¿Y cómo evaluamos nosotros el hirsutismo? A través de esta escala de Ferriman-Gallwey, ¿ya? Aquí nosotros vemos que si la paciente tiene entre 8 y 15 puntos, entonces es un hirsutismo discreto moderado compatible con síndrome de ovario poliquístico. Si tiene más de este puntaje, pensar en otra causa, ¿ya? Entonces aquí está la escala y estas son las zonas dependientes de andrógenos, ¿ya? Aquí de forma ya más esquemática, ¿no? Si pueden darse cuenta, encima en el labio superior, ¿no? Mientras más poblado esté, más puntaje me da. Aquí en el área de la barbilla, ¿no? En la región intermamaria, del ombligo hacia la parte superior, ¿no? En la línea alba, ¿no? Incluso cuando se llega a conectar con el vello púbico, que se hace una especie de rombo, ¿no? Una mujer no debería de pasar eso, le da más puntaje. El vello en los antebrazos, ¿ya? No en los brazos. Recuerden, el brazo no depende de hormonas, en los antebrazos sí. En los muslos, no en las piernas, en los muslos, ¿ya? Te da más puntaje. En la espalda y también en la región lumbar y glútea, ¿ya? Entonces, todo esto nosotros vamos, la paciente que viene a evaluación, determinamos el puntaje y vemos cuánto tiene, ¿ya? Ya sea de mayor a 8 es positivo para hiperandrogenismo clínico con hirsutismo, ¿no? Y esto es lo que le mencioné, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre vello y el vello terminal, el pelo terminal, ¿ya? Que está relacionado, el pelo terminal, con hirsutismo, y el vello, pues, es simplemente hipertricosis, ¿no? O en los bebitos cuando recién nacen es el lanugo, ¿no? Y esta es la alopecia androgénica, ¿ya? La escala que se suele evaluar es esta escala de Ludwig, ¿ya? En donde hay un grado 1, donde la pérdida de cabello en la región coronaria, ¿no? Es mínima,
luego ya en el grado moderado aumenta y en el grado severo, grado 3, pues ya hay ausencia prácticamente de folículos pilosos, ¿no? Esta es otra escala de Sabin, donde también es un poquito más amplia, porque nos da desde forma temprana, cuando empieza a disminuir el grosor del pelo, perdón, ¿no? Del cuero cabelludo. Y conforme va avanzando me va a dar más intensidad de la alopecia, ¿ya? Y en la parte más severa es cuando ya incluso vaya afectación frontal, ¿no? De la caída del cabello de forma frontal y también coronal. Otras manifestaciones clínicas que vemos en ovario poliquístico, tenemos la obesidad, ¿no? Es aumento o de predominio de tipo androide, o sea, predominio central, ¿no? Está presente, como les mencioné, en más de la mitad de las pacientes, más del 50% de las pacientes, y tiene la típica forma de manzana, ¿no? O sea, el índice de cintura-cadera es mayor a 0.8. Y suele iniciarse en la niñez y se va a acentuar mucho más en la pubertad y en la adultez, ¿ya? Lo que podemos observar en estas pacientes es la acantosis nigricans, ¿no? Que es un marcador cutáneo de resistencia a la insulina que se va a presentar en la zona de pliegues, en el cuello, en la nuca, en las axilas y en la cara interna de los muslos, ¿no? Es importante tener en cuenta, como les mencionaba en un primer momento, es que hay aspectos cardiometabólicos que se dan como consecuencia del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, no se queda solamente con el hiperandrogenismo, con la disfunción del ciclo menstrual, sino que hay consecuencias que se pueden ver a futuro en una mujer con ovario poliquístico, ¿no? Incluso diabetes. Cuando ustedes evalúan a un paciente con riesgo de diabetes, ven ahí si es que tiene un antecedente de síndrome de ovario poliquístico, porque aumenta el riesgo de que pueda tener diabetes, ¿no? Hay aumento incluso del colesterol LDL, aumenta los triglicéridos y disminuye el HDL, que eso es una dislipidemia aterogénica, ¿no? Entonces aumenta el riesgo cardiovascular en estas pacientes. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio? Como les mencionaba, pues hay que medir andrógenos. ¿Qué andrógeno principalmente medimos? Testosterona, ¿ya? Esta testosterona va a estar presente, incrementada en aproximadamente la mitad de los casos, ¿ya? Y es preferible solicitar la testosterona libre porque es el andrógeno más sensible, pero lamentablemente los test diagnósticos de laboratorio que tenemos aquí en el Perú no es el adecuado. Entonces, por eso es que a veces se prefiere solicitar la testosterona total, se pide con la globulina transportadora de hormonas sexuales. Por esta fórmula se halla el índice de andrógenos libres, que también es un parámetro que podemos tener en cuenta para aumento de andrógeno, en ese caso de testosterona, ¿no? Si es mayor a 4.5, me dice de que están aumentados los andrógenos libres. También puede haber aumento de la androstenediona, puede haber aumento de la dihidroepiandrosterona sulfato. Recuerden, la dihidroepiandrosterona sulfato principalmente se secreta en suprarrenal, pero en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico también puede haber un exceso de esta hormona como consecuencia del incremento de los pulsos de LH, ¿ya? Después, recuerden que el síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico también de descarte, entonces tenemos que descartar que no haya una hiperplasia adrenal congénita, en este caso no clásica, ¿no? Porque está en la edad adulta. Entonces hacemos dosaje de 17-hidroxiprogesterona, salud, ¿ya? Y bueno, se menciona también, antes se tomaba en cuenta esta proporción de LH-FSH mayor a 2. ¿Por qué? Recuerden, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico es mayor secreción de LH versus FSH. Pero que no esté presente no me descarta el diagnóstico, ¿ya? Pero si está presente, entonces sí es muy sugestivo de que la paciente tenga síndrome de ovario poliquístico. Recuerden, estas hormonas LH, FSH se piden en la etapa folicular. Cuando van a mandar a hacer los estudios hormonales a una paciente para estudio de ovario poliquístico, tienen que decirle que se lo realice entre el tercer y sexto, séptimo día de iniciada la regla, ¿ya? Para estar seguros que está en la etapa folicular y hacer estas proporciones. También se dosa la prolactina porque la hiperprolactinemia puede producir alteración del ciclo menstrual, ¿no? También hormonas tiroideas porque la alteración de las hormonas tiroideas también produce alteración del ciclo menstrual, ¿ya? Y evaluar la parte metabólica, descartar diabetes, prediabetes, ¿correcto? ¿Qué es lo que se les solicita de preferencia? No glucosa basal, no glucosa en ayunas, porque la mayoría va a salir normal. Se le pide a ellos un test de tolerancia, ¿ya? Medir tanto glucosa como insulina para ver la resistencia a la insulina en estos pacientes, ¿ya? El perfil lipídico, que les mencioné esto, ¿no? Es una dislipidemia heterogénica, y estos estudios metabólicos se deben de solicitar independientemente del peso corporal de la paciente,
¿ya? En cuanto al criterio de los quistes ováricos, esto es lo clásico, que se mencionaba la presencia de 2 o más folículos que midan entre 2 y 9 milímetros, o que el volumen ovárico sea más de 10 milímetros, ¿no? Esto basta con que esté presente en un solo ovario para decir que ya tiene criterio ecográfico, ¿ya? Pero actualmente, como hay ecógrafos más, con mayor frecuencia, con mayor calidad, entonces ahora el parámetro que toman en cuenta es mayor de 25 folículos con estos nuevos equipos, ¿ya? Que tengan una frecuencia mayor o igual a 8 MHz. Y el volumen ovárico es lo más sencillo, ¿ya? Es lo más fácil. Por eso cuando pidan el estudio de ecografía, no solamente bastan en pedir, buscar, ¿no? Que si hay múltiples quistes en el ovario. El volumen ovárico me va a dar la información. Si está más de 10, es un ovario muy grande. Entonces, eso es sugestivo de ovario poliquístico, ¿ya? Sería ahí, cumpliría con el criterio ecográfico para ovario poliquístico. ¿Cómo tratamos a estas pacientes? ¿Qué es lo que tenemos que corregir? El hiperandrogenismo, ¿verdad? En estas pacientes, los trastornos menstruales, las alteraciones metabólicas relacionadas con el ovario poliquístico, la obesidad, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, ¿no? Dislipidemia, y también la ovulación en los casos de que una mujer pues esté en edad fértil y quiera gestar. Estas pacientes con ovario poliquístico pues también tienen deseos de gestación. Entonces hay en una etapa en la que ellas ya van a decidir gestar y por lo tanto hay que incentivar o hay que producir la ovulación en estas pacientes para que puedan quedar embarazadas, ¿ya? Entonces, el tratamiento oportuno nos va a permitir prevenir las complicaciones que están asociadas al SOP, ¿no? Que es la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, diabetes gestacional, ¿no? Cáncer endometrial y mayor tasa de abortos y preeclampsia. Entonces, no existe un tratamiento universal para síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Va a depender de acuerdo a la etapa en que se encuentre la mujer, ¿no? Y de acuerdo a qué es lo que le molesta, ¿no? O qué expresión tiene más. Hay mujeres que van a venir porque les tienen mucho acné o por el hiperandrogenismo clínico, que es del hirsutismo. Entonces, hay que tratar de acuerdo a la manifestación que tiene la paciente, ¿ya? Y el tratamiento debe ser crónico y dinámico, porque van a cambiar las necesidades de la paciente. En un primer momento le va a alterar la irregularidad menstrual o las manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo, pero en otro momento va a querer gestar, y ahí es otro tratamiento que se le debe dar al paciente, ¿no? Siempre hay que hacer un cambio de estilo de vida, porque eso nos va a ayudar a una mejor dieta, mejor actividad física, nos va a ayudar a mejorar también las medidas terapéuticas que tomemos adicionales en una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, como acá, primera línea siempre, cambio de estilo de vida, ¿ya? Acá menciona procesos cosméticos, es decir, hay incluso, por ejemplo, para el incremento de vello, hay tratamiento con láser, para el acné también hay tratamientos que da dermatología, o sea, esto tiene que ir acompañado de estos otros tratamientos, ¿ya? Y preguntamos a la paciente, ¿desea fertilidad o no desea, o ahorita no está interesada en la fertilidad? Si está interesada en quedar embarazada, ahí sí hay que propiciar la ovulación, ¿no? Que es otro tipo de tratamiento. Pero si no desea gestar, entonces hay que ver, tiene contraindicaciones para uso de anticonceptivos, es que no lo tiene, entonces puede usar estos de acá, ¿no? Que son estrógenos combinados con progestinas que son antiandrogénicas, ¿ya? Ahí está la ciproterona, la drospirenona, la clormadinona, y también, si es que con esto no mejora, ¿no? Y sigue el hirsutismo, o en este caso el acné, entonces se puede agregar otro antiandrógeno, ¿no? Que puede ser finasterida, espironolactona o ciproterona, que se da por sí solo, sin combinación de estrógenos, ¿ya? Y si es que la paciente no puede usar anticonceptivos orales, por ejemplo, tiene, no sé, migraña o hay antecedentes de o riesgo de trombosis venosa, entonces, pues ahí no le podemos dar anticonceptivos, pero sí le podemos dar estos antiandrógenos, ¿ya? Y siempre cuando damos un antiandrógeno hay que cuidarnos de que la paciente no quede embarazada, o sea, tiene que recibir un tratamiento anticonceptivo adicional, que puede ser en este caso de barrera, ¿no? Preservativo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si es que una paciente está recibiendo un antiandrógeno? ¿Qué pasaría con el feto? Aparte de efectos teratógenos que pueda haber, ¿no? Pero ¿qué pasaría en la parte sexual? ¿Mm? ¿Cuál?
Sí, pero ¿qué pasa si es que la paciente con pero ¿qué pasa si es que la paciente con USOP le estoy dando un antiandrógeno y queda embarazada? ¿Qué es eso de acá, no? Si el fetito es varón, lo vamos a feminizar. Bien. Entonces, en la mujer que no desea embarazo, el tratamiento va a estar orientado a corregir esta hiperandrogenemia, las manifestaciones cutáneas, es decir, bajar la concentración de los andrógenos y además disminuir las manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo, ¿no? El hirsutismo, el acné y la alopecia. Los trastornos menstruales también, hacerlos regulares, ¿no? Y también tratar las alteraciones metabólicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí dar con este tratamiento? Inhibir la esteroidogénesis ovárica, suprarrenal o ambas, aumentar las globulinas transportadoras de las hormonas sexuales para que no haya mucha fracción libre y por lo tanto no haya mucha actividad de estos andrógenos, ¿no? Evitar también la acción o bloquear la acción de estos andrógenos en los tejidos blancos, ¿no? Bloqueando la unión a sus receptores o si no, inhibiendo la conversión periférica a través de la inhibición de la 5-alfa reductasa, ¿no? Porque ella me cambia o me transforma de testosterona a dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es la que va a ocasionar que se dé una mayor expresión del hiperandrogenismo a nivel cutáneo, ¿ya? Y bueno, como le mencioné, algunos recursos cosméticos también podemos tomar en cuenta. Entonces, ¿qué podemos tomar o qué utilizamos para el tratamiento del hiperandrogenismo? A la cabeza, primera línea, los anticonceptivos orales, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos van a suprimir la secreción de LH, porque tienen estradiol, ¿no? Y por lo tanto, si disminuye o suprimen esta secreción de LH, van a disminuir la biosíntesis de andrógenos ováricos. Aumenta también los estrógenos, aumentan las globulinas transportadoras de las hormonas sexuales, por lo tanto, disminuyen los andrógenos libres. Permite también una descamación regular del endometrio, porque tiene estrógenos y también tiene una progestina. Entonces, va a permitir que todos los meses vea regla la mujer y por lo tanto va a disminuir el riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio. Las progestinas que se asocian justamente con los estrógenos, ¿no? En estas presentaciones aquí tenemos las más frecuentes, ¿no? Las más comunes, Yasmin, o también hay un Yasminic, Velara, Dixie, Bellafais, también hay DN35. Estas son combinaciones de estrógenos con una progestina con efecto antiandrogénico. ¿Cuáles son esas progestinas con efecto antiandrogénico? El acetato de ciproterona, ¿no? Que hay que tener en cuenta que si bien es cierto es potente, tiene buena actividad antiandrogénica, pero también tiene actividad glucocorticoide. Entonces puede producir aumento de peso y aumento de la resistencia a la insulina. Tener cuidado con esto. Una paciente con resistencia a la insulina, de preferencia no dar acetato de ciproterona. La drospirenona es un derivado de la espironolactona, entonces no tiene tanto efecto en la resistencia a la insulina. Entonces a este tipo de pacientes con resistencia a la insulina le podríamos dar mejor un estrógeno combinado con drospirenona. Que este es el Yasminic, ¿no? El Yasmin. Y el Bienoges o el acetato de clormadinona también tienen actividad para disminuir justamente la 5-alfa reductasa, ¿no? A nivel de la piel. Entonces disminuirían justamente esta expresión de la dihidrotestosterona, ¿no? Que tiene más potencia a nivel cutáneo para la expresión del hiperandrogenismo. Ahora, podemos dar antiandrógenos solos, ¿no? Sí, hay de dos tipos, de tipo esteroideo y no esteroideo. Lo de tipo esteroideo, ahí tenemos el acetato de ciproterona y la espironolactona, ¿ya? Entonces, el acetato de ciproterona utilizado por sí solito, ¿ya? Si la paciente no puede recibir estrógeno, se puede dar acetato de ciproterona solito. Es bueno porque antagoniza la unión de la testosterona al receptor de andrógenos en la piel y además también actúa como un progestágeno, es decir, va a inhibir la secreción de gonadotropinas, por lo tanto disminuye la secreción de LH y disminuye la producción de andrógenos ováricos. Y la espironolactona, mire todos estos efectos que puede tener y es por eso de que lo damos. Si ustedes conocen la espironolactona, es un antagonista, ¿no? de la aldosterona, pero también tiene propiedades antiandrogénicas porque disminuye la biodisponibilidad de la testosterona, aumenta la tasa de aclaramiento de la testosterona, disminuye la actividad de la 5-alfa reductasa, entonces tiene varias, incluso tiene actividad progestágena, ¿no? Progestagénica, que contribuye a la disminución de la LH, por lo tanto mejora la esteroidogénesis. Por lo tanto, la espironolactona es un medicamento antiandrogénico que sí damos en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Y dentro de los antiandrogénicos no esteroideos tenemos a la flutamida y a la finasteride, pero estos sí no tienen actividad, por ejemplo, la flutamida no tiene actividad progestagénica, ¿no? Ni tampoco androgénica, ni glucocorticoide. Pero
¿Qué es lo que sí tienen efectos que se une al receptor de andrógenos, ¿no? Y evitando la expresión justamente del andrógeno a nivel clínico, pero no altera la secreción de las gonadotropinas, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Y el finasteride solamente es un inhibidor de la 5-alfa reductasa, entonces va a bloquear a esta enzima, por lo tanto va a disminuir la producción de la dihidrotestosterona y entonces lo que va a haber es que hay de forma periférica disminuye la cantidad de esta hormona, ¿no? Y por lo tanto hay una menor expresión de, del hiperandrogenismo. Pero recuerden que como inhibe la transformación de testosterona a dihidrotestosterona, puede haber un aumento de la concentración de testosterona, ¿ya? Pero al final no va a tener acción porque está bloqueada la enzima que la transforma. Y esto es lo que le mencionaba, ¿no? Los antiandrógenos pueden provocar feminización de un feto masculino, ¿ya? Entonces siempre asociarlo con un anticonceptivo que pueda recibir la paciente. La metformina es un medicamento que utilizamos también en síndrome de ovario poliquístico, pero ¿en quién lo vamos a utilizar? En pacientes con resistencia a la insulina o con obesidad, ¿ya? Entonces se ha visto de que disminuye la secreción de testosterona, mejora la ovulación y mejora también los parámetros cardiovasculares, ¿no? La hipertensión, disminuye la glucosa y también controla la producción de colesterol, ¿ya? Y en una paciente que tiene infertilidad y que desea gestar, pues tenemos que propiciar la ovulación. Entonces le podemos dar citrato de clomifeno, letrozol. Metformina también mejora la ovulación, se ha visto en estudios, ¿no? Y otra opción es dar FSH en dosis bajas, ¿ya? Para producir ovulación. Lo que se quiere es que la paciente ovule para que pueda gestar, ¿ya? Y hay otro tratamiento que es la diatermia, que consiste en es un tratamiento laparoscópico, quirúrgico, que se hace unos huequitos a los ovarios para que pueda incentivar la ovulación. Ahora vamos con el segundo tema, que es la hemorragia uterina disfuncional. La hemorragia uterina disfuncional es un tipo de hemorragia uterina anormal, es decir, la hemorragia uterina anormal es un término más amplio que la hemorragia uterina disfuncional, ¿no? Esta hemorragia uterina disfuncional tiene causas, no hay una causa orgánica o sistémica o de gestación que explique esta hemorragia, entonces por lo tanto es un diagnóstico de exclusión, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a producir en esta hemorragia uterina disfuncional? Se debe a que hay una alteración en el eje del hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿ya? Es decir, es una alteración en el eje nada más. Y esto va a producir que haya una secreción alterada de los esteroides ováricos, por lo tanto se produce un sangrado que puede ser por deprivación o por disrupción. ¿Cuándo es un sangrado por deprivación? Cuando hay una supresión o disminución brusca de la acción de las hormonas ováricas, es decir, una disminución de los estrógenos y de la progesterona, ¿no? Y entonces produce su descamación, ¿ya? Y por disrupción es que es el mecanismo más frecuente de la hemorragia uterina disfuncional y se produce por una acción mantenida durante largo tiempo de las hormonas ováricas en el endometrio. Es decir, hay por ejemplo, constante secreción de estrógenos, ocasiona de que se engruese el endometrio y por descamación, por disrupción, presenta la mujer sangrado disfuncional. ¿Cuál es el sangrado uterino normal? La periodicidad que se da es entre 28 más o menos 7 días, ¿ya? El volumen suele ser entre 35 y 45 mililitros. No debe de pasar de los 80 mililitros por ciclo. Si es más, entonces es una hemorragia uterina disfuncional, ¿no? Y la duración debe ser menos de 7 días, ¿ya? El sangrado uterino normal se suele producir unos 14 días después de cada episodio de ovulación, ¿no? Y se da como consecuencia de que se depriva, pues, ¿no? Los estrógenos y la progesterona, y es por eso que se da la descamación del endometrio. Estos son los términos que ya hemos visto, ¿no? Previamente, oligomenorrea, polimenorrea, ¿qué no hemos visto acá? La hipermenorrea o menorragia, que es un intervalo, son intervalos regulares entre 21 y 35 días, pero con un flujo mayor, ¿ya? O tiene una duración de sangrado mayor a 7 días. La hipomenorrea es lo contrario, ¿no? Disminución del flujo o acortamiento de la duración, ¿ya? Y la metrorragia es una hemorragia generalmente abundante, pero que no está relacionada con la menstruación, o sea, se da independientemente del ciclo menstrual, ¿ya? La menorragia es un sangrado de intensidad y duración aumentada, pero con intervalos irregulares. Y la menorrea, pues ya vimos que es una ausencia de menstruación mínimo 3 meses y por 6 meses ya es una menorrea franca, ¿no? Lo más práctico es 3 meses, no esperamos tanto tiempo para hacer los estudios a una paciente. ¿Cuáles son esto es
las causas de sangrado uterino anormal, es decir, de una hemorragia uterina normal, de la HUA, estas pueden ser las causas por complicaciones de gestación, estamos frente a un aborto, una amenaza de aborto, orgánicas, que pueden ser extraginecológicas, por uretra, vejiga, recto, puede ser un cáncer que esté invadiendo y produce sangrado anormal, ¿no? Alteración en vulva, vagina, etcétera, o también miomas a nivel uterino. Sistémicas, hay fármacos que pueden ocasionar alteración del sangrado menstrual, ¿no? Que puede haber una falla hepática, renal. Y esta es una hemorragia uterina disfuncional cuando la mujer puede tener, se descarta todas estas causas, ¿ya? Y la mujer puede tener una hemorragia uterina disfuncional ovulatoria o anovulatoria, es decir, puede o no puede estar ovulando. Y eso se ve acá, ¿no? En una hemorragia uterina disfuncional ovulatoria es menos frecuente que la anovulatoria, la más frecuente es la anovulatoria, ¿no? Y se da usualmente en una mujer madura entre 20 y 40 años. En cambio, la anovulatoria se da en los extremos de la vida fértil de la mujer, ¿no? En la perimenopausia y en la pubertad, ¿ya? En la HUD ovulatoria hay alteraciones de la fase proliferativa, secretoria o también ambas, ¿ya? El sangrado suele ser cíclico y suelen cursar con polimenorrea, a veces con spotting ovulatorio, es decir, un sangrado durante la ovulación es algo ligero, o un spotting, un sangrado premenstrual, ¿ya? Pueden también presentar hipermenorrea y menorragia. ¿Cuáles son las causas de esta hemorragia uterina disfuncional ovulatoria? Puede haber una fase folicular alargada, ¿no? Entonces en el endometrio hay una excesiva proliferación endometrial, y con progesterona, entonces se produce una hemorragia por disrupción, ¿no? Le damos progesterona y el endometrio se desfacela, ¿no? Y se produce la hipermenorrea. Puede haber alteraciones de los receptores, puede haber cuerpo lúteo insuficiente también, ¿no? O un cuerpo lúteo persistente que se da un sangrado prolongado en este caso de las pacientes. Es decir, estas pacientes sí ovulan, ¿ya? Sí llegan a ovular, pero hay una alteración en las diferentes etapas de la ovulación y de la posovulación que ocasionan que se dé una hemorragia uterina disfuncional. Y en la anovulatoria, estas pacientes, pues, como no ovulan, es un sangrado no cíclico, ¿no? La duración es variable, puede haber alteraciones hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? Puede ser incluso como consecuencia de disminuciones bruscas de peso. Por ejemplo, hay unas mujeres que tienen competencias a nivel internacional, ¿no? Que tienen que bajar de peso de forma intensa o tienen bastante actividad física, ellas presentan anovulación y pueden tener sangrado por disrupción, ¿no? En ciertos momentos de su periodo, de su ciclo menstrual. La administración exógena también de hormonas puede ocasionar esta alteración. Y bueno, siempre descartar otra patología endocrina, ¿no? Que me ocasione una anovulación. El diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos una hemorragia uterina disfuncional? Pues tenemos que hacer la anamnesis, ¿no? La historia clínica, cómo va el ciclo menstrual, cuántos días de sangrado, cada qué tiempo le viene la regla, si es regular o no, si hay dolor pélvico, ¿no? Pedimos siempre descartar embarazo. Recuerden, para diagnosticar una hemorragia uterina disfuncional hay que descartar gestación a través de la beta-HCG. Hay que ver que no haya una causa orgánica de esa hemorragia uterina anormal, ¿no? En la ecografía vemos si hay miomas, o también si hay alteraciones en los órganos cercanos, ¿no? Como uretra, riñón, vejiga, ¿no? Para eso solicitamos una ecografía transvaginal, si es necesario una biopsia endometrio, si es que hay engrosamiento del endometrio, ¿no? Y ya de repente si es necesario hacer histerosonografía, ¿no? Hacer algunos estudios, perfil de coagulación para descartar las otras causas. Recuerden que la hemorragia uterina disfuncional es descartando causas orgánicas, causas sistémicas, ¿ya? Tener en cuenta que el grosor normal en el endometrio es menos de 4 milímetros. Hay sospecha de hiperplasia endometrial cuando es más de 10, ¿ya? Y sospechar carcinoma de endometrio cuando es más de 20. Entonces, en la hemorragia uterina disfuncional, ¿cómo hacemos el abordaje? Si estamos enfrente de una niña, pues podemos hacer un examen bajo anestesia para ver vagina a nivel externo, o también a través de una ecografía pélvica, no ver útero o ovarios, ¿no? En una mujer ya adulta, en edad fértil, adolescentes,
pedimos beta-HCG. Si está positiva, pues es una hemorragia por una complicación del embarazo, puede ser una amenaza de aborto o un aborto en curso, ¿no? Y si es negativa, pues hacemos todos los estudios del examen físico, ecografía transvaginal, si es necesario una biopsia endometrial, descartamos que no sea una causa orgánica, ¿no? Si es una causa orgánica, tenemos que hacer estudios de esterosonografía, esteroscopía, etcétera. Y si es que todo está negativo, es una hemorragia de origen ya sea hematológico o endocrina, pedimos el perfil de coagulación, si sale todo bien, entonces es una causa endocrinológica, ¿no? Y para eso, pues, podemos dar tratamiento. ¿Y cómo es el tratamiento? Si no requiere anticoncepción, entonces podemos dar ácido tranexámico, ¿ya? Y si es que requiere anticoncepción, ahí a la cabeza los anticonceptivos orales porque me va a ayudar a que los ciclos sean regulares. Recuerden que los anticonceptivos tienen tanto estrógenos como progestágenos, entonces me va a ayudar a regularizar los periodos menstruales, ¿ya? Se evalúa si es que es ineficaz en los 3 meses, se puede agregar ácido tranexámico, ¿ya? Y si no, con eso no mejoramos, ya tratamiento quirúrgico. También se puede dar una alternativa es de colocar un DIU, ¿no? Que agregue un DIU y además, si es que con el DIU no se controla, agregar el ácido tranexámico también es otra opción. O también colocar un DIU, pero con levonorgestrel, que es una progestina, ¿no? Y también la otra opción es dar una progesterona de depósito. Si es que todas estas medidas son ineficaces, entonces el tratamiento va hacia el quirúrgico, ¿no? Que incluso puede haber la embolización de las arterias uterinas para evitar que no siga sangrando la paciente o incluso podemos ir a la histerectomía. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta que tenga?